buenas tardes para todas y todos los que estamos en este momento reunidos. Y pues bueno, es súper grato para mí poder presentar a este ponente porque lo conozco hace muchísimos años. Es egresado de la Facultad de Psicología de la Universidad del Bosque. eh, Fue una de las primeras tesis de neuropsicología que dirigí y siguió por el camino de neuro. Y eso es un orgullo súper, súper claro para mí. Es una persona que tiene una trayectoria importante, tiene especialización en neuropsicología, tiene maestría en neuropsicología, cuenta ya con muchos años de experiencia en neuropsicología clínica, también en docencia y también en investigación, y hace parte de la Facultad de Psicología de la Universidad del Bosque desde hace mucho tiempo también, no solamente como eh, estudiante, sino también como egresado y profesional hoy en día. Él dirige las prácticas de neuropsicología en la facultad, y pues también dirige el laboratorio de neuropsicología aquí en la facultad, además de mucha más experiencia en otras universidades. Entonces yo creo que bajo esa gran experticia que tiene el profesor Nicolás, pues esta charla va a estar maravillosa. Así que, profesor Nicolás, doctor Nicolás Guevara, el auditorio es suyo y lo escuchamos. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Les doy la bienvenida a este encuentro. Como ya se los mencionaron, mi nombre es Nicolás Guevara, soy neuropsicólogo clínico y en esta presentación vamos a abordar un tema central en la práctica clínica actual. Y en este caso está relacionado con los perfiles cognitivos en las demencias y su relevancia en el diagnóstico diferencial. ¿Mm? Más allá de nombrar enfermedades, lo que realmente nos interesa es comprender cómo se manifiesta en el cerebro y en la conducta, que es lo que podemos observar. La idea no es diagnosticar solo patologías, sino patrones cognitivos y funcionales. Y es precisamente desde la neuropsicología donde podemos hacer visible pues esa diferencia entre lo que podemos encontrar clínicamente. Para empezar, les voy a mostrar más o menos cómo vamos a llevar a cabo este encuentro, la estructura de esta presentación. Primero, abordaremos el contexto y los desafíos en el diagnóstico, porque pues digamos que el diagnóstico no ocurre en un vacío, sino pues básicamente ocurre en un sistema con las limitaciones reales y que tenemos que reconocer. Luego entraremos como en el centro de la presentación, que son los perfiles cognitivos, donde haremos una revisión detallada de algunas enfermedades, como la enfermedad de Alzheimer, enfermedades vasculares, demencias conductuales, cuerpos de Lewy, afasias progresivas, entre otras, ¿sí? Y aquí no nos enfocaremos solo pues como en esa etiqueta diagnóstica, sino como en las características cognitivas que cada uno de estos patrones tiene. Después revisaremos algunas consideraciones integrando la evaluación neuropsicológica con algunos biomarcadores y las estrategias adaptadas como a ciertos contextos. Los objetivos, pues básicamente van a estar en la identificación de perfiles, identificar diagnósticos diferenciales, integrarlo desde el componente clínico, ¿sí? Y aquí pues vamos a ir viendo pues cómo llevamos a cabo esta práctica dentro de la clínica. Antes de empezar con los perfiles, pues de una u otra manera es clave detenernos en identificar lo que implica o lo que significa la demencia. No es una enfermedad única, es un síndrome clínico complejo, es decir, es una manifestación final de múltiples procesos cerebrales y se define como un síndrome adquirido, que implica un deterioro respecto al funcionamiento previo y se organiza en tres grandes componentes. Primero, un deterioro, un declive cognitivo. Estaremos hablando de memoria, lenguaje, praxias, nocias, funciones ejecutivas. En un segundo espacio, la alteración conductual, pueden ser cambios de personalidad, síntomas psiquiátricos. Y un tercero, que quizás es el más importante, es el impacto funcional, ¿sí? Porque lo que define la demencia no es solo
y que nos vaya mal en una prueba, que le vaya mal en una prueba a un paciente, es perder la autonomía en su vida diaria. Y aquí creo que es la clave diferencial. No es un envejecimiento normal, no es un deterioro cognitivo leve, es cuando la funcionalidad o el funcionamiento cotidiano se ve comprometido. ¿Sí? Y finalmente, pues vamos, con fines de esta presentación, vamos a enfocarnos principalmente en estas etiologías neurodegenerativas, vasculares y algunas secundarias, que básicamente pues pueden estar ligadas pues a ser reversibles pues. Eh, bueno, digamos que para iniciar es fundamental comprender el escenario actual del diagnóstico en demencias y por qué sigue siendo un reto clínico significativo. Actualmente estamos frente a una magnitud global alarmante. Año a año se va incrementando los casos de demencia, ¿sí? Lo que refleja un crecimiento exponencial directamente relacionado con el envejecimiento poblacional y pues claramente esto proyecta una crisis de salud pública pues, a futuro. Más allá de la prevalencia, el verdadero desafío radica pues como en esas características clínicas que pues nos dan, pues que podemos ver en las demencias, ¿sí? La demencia no se presenta de manera uniforme. Existe una superposición de síntomas cognitivos, conductuales e incluso en las imágenes diagnósticas, lo que dificulta enormemente la diferenciación entre ciertas patologías, entre ellas Alzheimer, degeneración lobar frontotemporal, corpus de Lewy, entre otras, ¿sí? Pero además, las variantes atípicas, ¿sí? Y las frecuentes comorbilidades, que también pueden ser uno de los puntos de quiebre dentro de los procesos diagnósticos, que pueden estar enmascarando o distorsionando el cuadro clínico inicial. Por otro lado, pues también enfrentamos unas barreras técnicas importantes, sobre todo a la accesibilidad, a los biomarcadores y a los instrumentos que tienen, pues que arrojan estos biomarcadores. Aunque son altamente informativos, pueden presentar altos costos y baja accesibilidad, especialmente en contextos clínicos no especializados, ¿sí? Ante el panorama, pues surge una pregunta clave, pues un punto clave, y en este caso es revalorizar la neuropsicología dentro del contexto clínico, ¿sí? La evaluación neuropsicológica no solo pues no solamente es descriptiva, sino que permite identificar perfiles cognitivos específicos desde etapas tempranas, orientando al diagnóstico diferencial en contextos netamente clínicos. Lo que pues básicamente nos lleva a pensar que la neuropsicología se está posicionando como una herramienta fundamental para este tipo de diagnósticos. ¿M? Ahora, uno de los puntos más críticos de la práctica clínica en nuestro contexto, pues el diagnóstico no falla solo por la falta de conocimiento, sino por la falta de barreras múltiples. Primero, y centrándonos principalmente en el contexto y lo que probablemente vivimos en consulta, es en primera medida el paciente del cuidador, pues hay unos estigmas, hay unas creencias relacionadas con el envejecimiento normal y un miedo al diagnóstico. Aquí pues básicamente, pues cuando parte de la evaluación neuropsicológica está literalmente ligada a la información del paciente y del cuidador, que en ocasiones pues está, bien sea atribuida a un envejecimiento, ¿sí? Esas quejas o esos síntomas que están presentando a veces se atribuyen a un envejecimiento normal cuando realmente ya puede ser algo patológico, pero además de eso, pues hay unos estigmas sociales importantes y digamos que algunas condiciones importantes relacionadas a un entorno pues netamente clínico y pues que están relacionados con la demencia. Otros factores pueden ser los profesionales, si bien desde el contexto en salud, pues hay pues poco tiempo en consulta, digamos que médicos especialistas tienen entre 15 y 20 minutos para sus consultantes, falta de formación específica puntualmente pues en enfermedades o en demencias y dificultad para comunicar el diagnóstico. Muchas veces como se manejan diferentes, digamos, como que se manejan diferentes rutas para poder llevar a cabo este diagnóstico. En ocasiones, la integración de este es lo que nos lleva al diagnóstico final y aquí es donde pues empezamos como
a tener unas distorsiones en esa comunicación frente al diagnóstico de ese consultante como tal dentro del sistema. El sistema de salud que básicamente recoge lo anterior, hay una falta de políticas públicas integradas, acceso limitado a biomarcadores y pruebas no adaptadas no solamente a la baja escolaridad, a personas con baja escolaridad, sino a población colombiana. Si bien ya existen, ¿sí? Y se han hecho trabajos importantes relacionados en este tema, sin embargo, en términos de volumen y en términos de variabilidad, pues evidentemente pues, todavía tenemos como esa limitación dentro del proceso de aplicación de pruebas. Y finalmente, la propia enfermedad, la alta heterogeneidad, síntomas que se superponen y presentaciones atípicas que suelen generar confusiones en el momento de generar estos diagnósticos diferenciales. Pero, pues, digamos que en últimas, ¿sí? Como la conclusión, y pues es importante tener en cuenta que la mayor barrera no tiene que ver con la tecnología, es la falta de herramientas adaptadas al contexto, ¿sí? En este caso, pues a nuestra población, y eso tiene unas implicaciones directas directa en la validez diagnóstica. Eh, Ahora, si entendemos la complejidad diagnóstica, pues es importante de pronto llegar a preguntarnos por qué es tan crucial diagnosticar de manera temprana y de forma diferencial, ¿sí? Primero, desde el punto de vista del abordaje terapéutico, pues un diagnóstico oportuno puede implementar intervenciones farmacológicas y no farmacológicas, intervenciones con medicamentos y terapéuticos, que ya, de hecho, muchos estudios han demostrado que su alta efectividad en la ralentización de la progresión y pueden llegar a optimizar la funcionalidad del paciente. Segundo, un entorno investigativo, pues que básicamente incrementa pues la información y la data para poder llegar a conclusiones mucho más específicas. La planificación de cuidados, ¿sí? Un diagnóstico claro permite anticipar decisiones, organizar apoyos y mejorar la calidad de vida tanto del paciente como de su entorno, ¿sí? Y aquí entramos en digamos, como en cuidar al cuidador, ¿sí? Porque en este caso, si el entorno está bien, pues vamos al siguiente, digamos, a la siguiente instancia, que en este caso sería el bienestar emocional, tanto del paciente como de su entorno, ¿sí? Que en este caso, pues reduce la incertidumbre frente a un diagnóstico temprano, disminuye el estrés familiar y permite un manejo más proactivo de los síntomas neuropsiquiátricos que suelen ser un, un punto de quiebre dentro de todo el proceso de progresión de la enfermedad, ¿sí? Por fatiga, al cuidado, al cuidador, digamos que suele generar ciertas eh, dificultades. Y aquí nuevamente, pues la neuropsicología ocupa un rol central y muy relevante, porque junto con la evaluación clínica y las neuroimágenes estructurales, constituye uno de los pilares fundamentales, especialmente cuando los biomarcadores no están disponibles. Aquí enmarcados, y digamos que un poco justificando los perfiles de los cuales vamos a hablar hoy por hoy, eh, digamos que nos vamos a basar en los fundamentos diagnósticos desde la etiopatogenia, ¿sí? Aquí es clave entender que las demencias no son homogéneas y pueden clasificarse según su causa. Primero, las secundarias, estas son potencialmente reversibles y pueden deberse a infecciones, alteraciones metabólicas, endocrinas, entre otras, ¿sí? Luego las vasculares, aquí el daño cerebral se produce por eventos cerebrovasculares como infartos estratégicos o daños subcorticales. Y finalmente las neurodegenerativas, estas se caracterizan por proteinopatías, ¿sí? Como acumulación de tau, beta-amiloide, alfa-sinucleína. Pues dentro de ellas podemos encontrar pues, Alzheimer, la demencia frontotemporal, cuerpos de Lewy, entre otras. Pero además la causa, debemos, además de la causa, perdón, debemos considerar la evolución temporal, ¿sí? La presentación de esta sintomatología puede ser aguda en días o semanas, rápidamente progresivas en meses o crónicas, pues a lo largo del tiempo en términos de años, ¿sí? Y esto es fundamental.
la identificación de la causa no solamente orienta el diagnóstico, sino la reversibilidad y el pronóstico de esa sintomatología. Este es el punto central de un diagnóstico diferencial. Acá simplemente quiero entrar como en el marco diagnóstico formal de las demencias dentro del DSM-5 y junto con el CIE-11, digamos que comparten como este tipo de conceptos para no alargarnos en este apartado. Aquí se introduce un concepto de trastorno neurocognitivo mayor o leve. Primero, el trastorno neurocognitivo leve o deterioro cognitivo leve se caracteriza por un declive modesto en uno o más dominios cognitivos, pero un punto clave es que la funcionalidad está preservada. El paciente mantiene su independencia, aunque probablemente requiera, pues tenga un esfuerzo cognitivo o utilice estrategias compensatorias que le permitan, pues mantener su independencia. Antes. Llámese eh, alarmas, calendarios, agendas, entre otras cosas que les permitan como mantener como esa independencia. En contraste, el trastorno neurocognitivo mayor o demencia implica un declive significativo. Aquí aparece el criterio más importante, que es la interferencia con la independencia. Aquí es un factor importante. El paciente ya requiere ayuda, ya sea en actividades instrumentales o básicas, y en ambos casos hay criterios de exclusión. Los déficits no pueden explicarse por un delirio ni por otros trastornos mentales primarios, ¿sí? Esto es clave para evitar errores en el diagnóstico. Si citamos el CIE-11, tiene unas características muy semejantes, donde el punto, digamos, las características dentro de la demencia están relacionadas con un declive cognitivo que afecta la funcionalidad de la persona, ¿de acuerdo? Y pues que evidentemente haya unas condiciones neurológicas que sean identificables y detectables. Esto básicamente es lo que en relación con el CIE-11, que básicamente pues hay dificultades en múltiples dominios cognitivos, un impacto funcional, que hay un deterioro atribuible a una afección médica o neurológica subyacente a esas que se pueda identificar, y pues evidentemente también hay unos criterios de inclusión importantes que nos llevan a pues a no cometer errores en el momento del diagnóstico. Aquí ya vamos a empezar vamos a empezar a entrarnos como en los perfiles neuropsicológicos y vamos a hablar puntualmente de la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Desde su base biológica. La enfermedad de Alzheimer es una entidad clínico-patológica definida por proteinopatías, ¿sí? Específicas, principalmente dos, las placas neuríticas, que son depósitos extracelulares de beta-amiloide, y los ovillos neurofibrilares, que corresponden a la acumulación intracelular de la proteína ITAM. Estas alteraciones generan disfunción neuronal progresiva. Otro aspecto relevante en el sesgo, pues ese es el sesgo de género. La incidencia es mayor en mujeres, ¿sí? En parte por la mayor esperanza de vida, y a nivel global el impacto pues es enorme, ¿sí? Ya hay unas cifras, como por ejemplo 51,6 millones de personas afectadas por esta enfermedad. Además, el riesgo aumenta exponencialmente con la edad, duplicándose aproximadamente cada 5 años después de los 65 años, y esto convierte la enfermedad de Alzheimer en un problema prioritario de salud pública. Ahora sí, pasamos al perfil cognitivo característico del Alzheimer típico. Como lo mencionábamos anteriormente, existen unas variantes atípicas. En este caso nos vamos a enfocar principalmente en las características de la enfermedad de Alzheimer típico, ¿sí? El núcleo o la característica principal del cuadro es el déficit en la memoria episódica anterograda, pero no cualquier déficit, ¿sí? La enfermedad de Alzheimer es un problema de consolidación y almacenamiento de la información. Esto tiene un correlato anatómico claro, que en este caso pues es una afectación temprana del lóbulo temporal medial y específicamente del hipocampo. Y aquí es donde pues podemos centrarnos en un marcador neuropsicológico muy importante en las pruebas neuropsicológicas que evalúan la memoria, donde observamos algo muy característico. La información no se recupera porque nunca se almacenó adecuadamente. Esto es importante tenerlo presente.
Por eso, no mejora con claves, no mejora con reconocimiento. Y esta es la clave diagnóstica: diferenciar el patrón de almacenamiento de un patrón de recuperación. Es decir, cuando evaluamos memoria, hay una fase de almacenamiento y una fase de recuperación. En este caso, las dificultades en la enfermedad de Alzheimer se encuentran principalmente en el almacenamiento. Por ende, pues la recuperación pues, va a ser deficiente porque la información no se almacena. Y esto es lo que diferencia la enfermedad de Alzheimer de otras demencias. Finalmente, es importante entender en la enfermedad de Alzheimer como un continuo, ¿sí? No es un evento puntual, sino un proceso progresivo. Comienza con una fase preclínica donde no hay síntomas, pero ya existe una patología detectable mediante biomarcadores. Aquí es importante tener presente que, bueno, esto dicho o visto en consulta, podemos tener consultantes con algunas quejas de memoria, con antecedentes de enfermedad de Alzheimer en su familia y que probablemente ante la evaluación neuropsicológica en esta fase preclínica no se observan grandes, digamos, grandes dificultades dentro del perfil neuropsicológico, pero si se hacen dentro del análisis psicométrico juicioso, pueden haber diferencias significativas o, digamos, dentro de ese perfil, digamos, que está dentro del promedio, ¿sí? Podemos hacer un análisis estadístico donde posiblemente puedan encontrarse ciertos factores que puedan incidir dentro de esas quejas de memoria. Pero es un análisis netamente estadístico, no tiene un componente clínico ni tiene una afectación significativa en los procesos cognitivos, pero sí nos ayudaría a establecer unos patrones de recomendaciones para mejorar y probablemente si ya hay un declive sutil, poder impactar o enlentecer este proceso. Luego aparece el deterioro cognitivo leve o la fase prodrómica. Aquí ya hay un déficit evidente en memoria episódica y puede comenzar a afectarse otras funciones, ejecutiva, atención, fluidez semántica, pero aún se conserva la independencia, que esto es muy importante. Y finalmente la fase demencial, donde el deterioro es multidominio, incluyendo lenguaje, orientación, praxias, y aparecen síntomas neuropsiquiátricos. Aquí ya hay pérdida de autonomía y esta es la clave del diagnóstico. La transición ocurre cuando se pierde la independencia en la vida diaria. Ahora, es importante romper como esa idea de que el Alzheimer solamente tiene que ver con la memoria. El Alzheimer no siempre se presenta de la misma manera y pues digamos que aquí, sí, podemos ver que aunque el perfil típico del Alzheimer es una dificultad propia de la memoria, existen variantes clínicas. Por ejemplo, la variante logopénica predomina las dificultades en el lenguaje, especialmente en la denominación y la repetición. También encontramos la variante visoespacial, que en este caso sería la atrofia cortical posterior, donde el compromiso principal no es la memoria, sino la percepción y la organización espacial. Y esto puede generar errores diagnósticos si solo pensamos en memoria. Además, existe una variante frontal o ejecutiva, que puede simular una demencia frontotemporal con cambios conductuales y ejecutivos. Aquí no toda la enfermedad de Alzheimer comienza con olvidos, ¿sí? Y esto es importante tenerlo presente. Y cuando hablo de que no comienza es porque digamos que la mayor dificultad pueden estar relacionadas con habilidades visoespaciales, con lenguaje o con comportamiento, ¿sí? Esto es importante tenerlo presente. Y reconocer que existen variables, otras variantes, es fundamental para un diagnóstico preciso. Aquí hago una breve comparación, ¿sí? En este punto, pues, encontramos que el punto del diagnóstico diferencial es la comparación de los perfiles neuropsicológicos. Aquí la clave es entender que cada demencia tiene una firma neuropsicológica específica. Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer típica, el rasgo central es un déficit de memoria grave, caracterizado, como ya se los había mencionado, en una falla de la codificación y el almacenamiento de información, lo que se traduce en un olvido rápido, incluso con claves.
En contraste, en la demencia frontotemporal, la memoria puede estar relativamente preservada al inicio, pero presenta alteraciones ejecutivas y conductuales tempranas, como la desinhibición. En la demencia con cuerpos de Lewy observamos un patrón distinto con déficit atencionales, visoespaciales y fluctuaciones cognitivas muy marcadas, además de síntomas como alucinaciones. Y en la demencia vascular el perfil es variable, dependiendo de la localización de las lesiones, pero con un predominio de disfunción ejecutiva y enlentecimiento en la velocidad de procesamiento. Un punto clave, en la enfermedad de Alzheimer hay una falla en la consolidación, mientras que en otras demencias los problemas de memoria suelen ser secundarios a fallos de recuperación o disfunción ejecutiva. Esta es la distinción y es fundamental tenerla en cuenta dentro de la práctica clínica. Acá, ahora vamos a empezar con las demencias a causa de enfermedad vascular o deterioro cognitivo de origen vascular. Primero, algunos datos claves que nos ubican clínicamente. Aproximadamente entre el 20% de los pacientes con demencia tienen etiología. Nilton, no sé si me escuchas, se cayó la señal. Punto uno, probablemente está subestimado. Eh, digamos que en Latinoamérica, donde no siempre contamos con resonancias magnéticas y en nuestro contexto también, con estudios epidemiológicos. Ahora, un punto clave en la enfermedad vascular es la heterogeneidad clínica. Podemos tener tres formas de presentación. Una aguda, que en este caso puede ser posterior a un ictus, con inicio brusco, escalonado, con deterioro en saltos, típico de múltiples eventos, e insidiosa, puede ser más gradual, frecuentemente en demencias mixtas. Y en cuanto al diagnóstico, pues tenemos herramientas fundamentales que nos permiten identificar estos signos y síntomas y que pueden relacionarse con enfermedad vascular. Aquí el diagnóstico no solamente es cognitivo, es clínico, temporal y estructural. Si profundizamos en el daño vascular subcortical, encontramos un perfil bastante característico. El punto del compromiso en un síndrome es un síndrome disejecutivo. Es un síndrome disejecutivo. Esto implica dificultad en la planificación, problemas de abstracción, rigidez cognitiva. Además aparece un elemento muy distintivo, que es el enlentecimiento de la velocidad de procesamiento. Y el paciente piensa más lento, responde más lento y actúa más lento. También hay un compromiso en la atención sostenida, dividida, control inhibitorio. Ahora, pues es un punto crítico para el diagnóstico diferencial. La memoria episódica está relativamente preservada y cuando falla es un problema de recuperación. Mejora con claves, la consolidación hipocampal es inicialmente normal. Esto es lo que diferencia principalmente de la enfermedad de Alzheimer. Y en cuanto pues, al tamizaje, eh, utilizamos pruebas como el MoCA y el MoCA y el Minimental, que son instrumentos en servicios de salud que se utilizan. Pues el MoCA es preferible. eh, pues digamos que es mejor aplicar el MoCA que el Minimental por su mayor carga ejecutiva y atencional. Finalmente, este perfil suele tener una evolución insidiosa similar a las enfermedades neurodegenerativas, pero con una firma muy particular, fronto subcortical muy, muy clara. Ahora veamos cómo la localización del daño vascular cambia completamente el perfil cognitivo, ¿sí? Aquí hablamos de infartos estratégicos, por ejemplo, en el tálamo podemos observar amnesia súbita, desorientación, apatía severa. En el giro angular aparecen alteraciones simbólicas y espaciales complejas, y en los ganglios basales predomina el enlentecimiento psicomotor y el déficit ejecutivo.
Un ejemplo pues, clásico es el síndrome de Gertzmann, acalculia, anorexia digital, agrafia, desorientación derecha-izquierda. También encontramos la amnesia talámica, ¿sí? Es un déficit masivo en memoria enterógrada, pero relativa preservación de la memoria remota. Y frecuentemente, pues, se pueden encontrar confabulaciones. Finalmente, también contamos con instrumentos que nos permiten identificar si los signos y síntomas se relacionan con una enfermedad de Alzheimer o con una enfermedad vascular o que tienen una composición mixta, es decir, puede ser vascular y Alzheimer. Y el criterio, pues, fundamental sigue siendo uno, que es la relación temporal entre el evento vascular y el inicio del deterioro cognitivo. En cuanto a las demencias mixtas, ¿sí? Es uno de los fenómenos más frecuentes y más importantes clínicamente. Esto se define por la coexistencia de dos procesos, una patología que en este caso sería la enfermedad de Alzheimer con amiloide y tau, y una enfermedad cerebrovascular con isquemia o hemorragia. Esto genera un perfil híbrido, ¿sí? Simultáneo, que por un lado hay amnesia episódica, típica de la enfermedad de Alzheimer, y por otro lado una disfunción ejecutiva, una lentitud cognitiva propias del componente vascular. Además, el pronóstico pues, suele ser desalentador, hay una evolución mucho más rápida, mayor discapacidad funcional. En neuroimagen vemos una combinación de una atrofia hipocampal y lesiones vasculares como infartos lacunales, ¿sí? Y aquí el mensaje es claro. El paciente, pues en pacientes mayores de 80 años, la patología mixta no es la excepción, es casi que la norma biológica. Entramos ahora en las demencias frontotemporales de variante conductual. Este es el principal cuadro de demencias en pacientes jóvenes, especialmente menores de 65 años. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa que afecta a los lóbulos frontal y temporal. El inicio suele ser insidioso y la progresión es lenta pero persistente. Clínicamente, lo que observamos es desinhibición, pérdida de normas sociales, impulsividad. También aparece apatía, con pérdida de la motivación, pérdida de empatía, con embotamiento afectivo y conductas repetitivas, que serían estereotipias, rituales, cambios en los hábitos alimenticios. Y aquí el punto diferencial, a diferencia de la enfermedad de Alzheimer, la memoria episódica y las funciones visoespaciales se mantienen relativamente preservadas al inicio. En la demencia frontotemporal hay un dominio que se vuelve central y es la cognición social. Y aquí encontramos déficits muy específicos. Primero, la teoría de la mente. El paciente pierde la capacidad de comprender lo que otros piensan y sienten. Segundo, el reconocimiento emocional, dificultad para identificar expresiones faciales, especialmente emociones negativas. Tercero, el juicio moral, alteraciones en la toma de decisiones éticas y conductuales, que en este caso pues son conductualmente, conductas socialmente inapropiadas en contextos inadecuados. Y aquí aparece un punto clínico clave. La conducta puede estar gravemente alterada, incluso cuando las funciones ejecutivas clásicas parecen preservadas. Es por eso que este dominio es un diferenciador crítico frente a la enfermedad de Alzheimer temprano y explica gran parte de la desinhibición y la apatía. Finalmente, aquí en esta imagen pues nos lleva a la práctica clínica. Las pruebas de tamizaje global, como el Mini-Mental e incluso el MoCA, pueden ser insuficientes para detectar la degeneración lobar frontotemporal en fases iniciales, pues en este caso porque no detectan cambios sutiles de personalidad, pueden arrojar puntuaciones normales, no evalúan teorías, la teoría de la mente ni empatía. Entonces el enfoque pues debe cambiar. No basta con evaluar cuánto recuerda el paciente, debemos evaluar cómo se comporta, cómo interactúa y cómo regula su conducta. Y para eso necesitamos herramientas más sensibles, ¿sí? Que nos permitan evaluar
de manera más profunda las funciones ejecutivas y cognición social y emocional. La idea es que estas pruebas tengan una alta capacidad discriminativa y especialmente para diferenciar pues estos signos y síntomas de la degeneración lobar frontotemporal de otras demencias. Esto es neuropsicología aplicada y es el diagnóstico diferencial real. Ya abarcamos las demencias con cuerpos de Lewy, uno de los cuadros más complejos en el diagnóstico diferencial. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa caracterizada por una acumulación de alfa-sinucleína en el cerebro y clínicamente hay tres elementos cardinales que debemos identificar: fluctuaciones cognitivas, alucinaciones visuales recurrentes y síntomas parkinsonianos. Las alucinaciones suelen ser muy vividas, bien estructuradas e incluso detalladas, ¿sí? Y las fluctuaciones son clave. El paciente puede variar significativamente su estado cognitivo a lo largo del día. Esto es un marcador altamente orientador para identificar estas características en la demencia con cuerpos de Lewy. Aquí entramos en un elemento absolutamente central de la demencia con cuerpos de Lewy y es el perfil atencional. Esta entidad se caracteriza principalmente, digamos que los criterios o las características de la demencia con cuerpos de Lewy se caracterizan por una disfunción atencional y ejecutiva predominantemente, ¿sí? Que parecen de forma temprana, es decir, no están frente a un problema primario de memoria como la enfermedad de Alzheimer, sino principalmente de control cognitivo. En términos clínicos, vamos a observar compromiso de atención sostenida, dividida y selectiva, acompañado de una lentitud marcada en el procesamiento de la información, lo que hace que el paciente sea altamente vulnerable a la distracción. Y a nivel ejecutivo aparecen dificultades claras en memoria de trabajo, planificación e inhibición, lo que impacta directamente su funcionamiento en la vida cotidiana. Ahora, el rasgo más distintivo son las fluctuaciones cognitivas y aquí pues es importante tener en cuenta que hace parte de los criterios patológicos de esta enfermedad. Estamos hablando de cambios espontáneos en el nivel de alerta, donde el paciente puede pasar de estar completamente coherente a presentar episodios de desconexión, somnolencia o confusiones, ¿sí? En cuestión de minutos u horas. Esto es clave para el diagnóstico diferencial porque, a diferencia del delirio, estas fluctuaciones son crónicas y no explicadas por una causa aguda. Otro marcador clínico de la demencia con cuerpos de Lewy es la disfunción visoespacial y perceptiva. A diferencia de la enfermedad de Alzheimer, aquí estos déficits aparecen muy temprano, incluso en fases prodrómicas, y son desproporcionalmente más severas que los problemas de memoria. Clínicamente, esto se traduce en dificultades para reconocer objetos, procesar formas, organizar la información visual en tareas constructivas como copiar una figura compleja. Los errores son mucho más marcados y esto suele ser un hallazgo muy evidente en la evaluación neuropsicológica. Además, el paciente presenta desorientación espacial, incluso en entornos familiares, lo cual tiene implicaciones funcionales muy importantes, como perderse en la casa o en lugares conocidos para la persona, su barrio o el lugar donde vive, es en el entorno donde vive. Y aquí hay una relación clínica interesante. Las alucinaciones visuales complejas, tan características de una demencia, suelen correlacionarse con este compromiso perceptivo cortical posterior. Esto nos ayuda no solo a entender el síntoma, sino a integrarlo dentro del perfil neuropsicológico. En cuanto al perfil de la memoria, es importante hacer, digamos, identificar un punto clave, y es que en la demencia por cuerpos de Lewy el problema no es de almacenamiento, sino de acceso y de recuperación. Es decir, el paciente tiene dificultades en el recuerdo libre, pero cuando se le proporcionan claves
o en esa fase de reconocimiento su desempeño mejora significativamente. Esto nos indica que la información sí está almacenada, pero el acceso está bloqueado. Lo que podemos observar y lo que se sugiere es un perfil frontosubcortical. Esto contrasta directamente con la enfermedad de Alzheimer, donde el problema es principalmente de consolidación. El lenguaje, observamos una fluidez verbal disminuida, tanto semántica como fonológica, pero hay un marcador particularmente interesante, la dificultad en la generación de verbos. Esto se relaciona con la distinción de los circuitos frontoestriados, estriales, y también pueden aparecer fallas en la denominación, muchas veces secundarias a los déficits visoperceptuales, lo que refuerza la idea de un perfil multidominio. Ahora podemos profundizar en un caso clínico frecuente y complejo, la diferencia entre la demencia con cuerpos de Lewy, Alzheimer o Parkinson, ¿sí? Si primero vamos a hacer esa comparación entre la demencia con cuerpos de Lewy y la enfermedad de Alzheimer, la diferencia clave es en el tipo de falla en la memoria. El Alzheimer es un patrón cortical o tiene un patrón cortical con una falla en la consolidación de información y algo pues importante, no hay mejoría con claves semánticas. En cambio, en la demencia con cuerpos de Lewy, el patrón es mucho más subcortical y la dificultad está en la recuperación. Por eso cuando damos claves el rendimiento mejora. Además, clínicamente, la demencia con cuerpos de Lewy se caracteriza por déficit visoespacial y atencionales prominentes, junto con fluctuaciones cognitivas y alucinaciones visuales. Ahora, si la diferencia es con una demencia asociada a una enfermedad de Parkinson, aquí hay una regla, pues como del año. Si los síntomas cognitivos aparecen antes o dentro del primer año de los síntomas motores, hablamos de una demencia con cuerpos de Lewy. Pero si los síntomas motores preceden por más de un año, entonces estaríamos ante una demencia por enfermedad de Parkinson. Y nuevamente la neuropsicología nos permite afirmar esta diferencia, especialmente evaluando el perfil visoespacial y el perfil ejecutivo. Vamos a cambiar de eje. Aquí nos vamos a centrar en las afasias progresivas primarias. Aquí el deterioro no comienza con la memoria ni con la conducta, sino con el lenguaje como dominio central. Estamos frente a trastornos neurodegenerativos con atrofia focal en redes del lenguaje, principalmente en regiones frontales y temporales. Los criterios diagnósticos son claros. El lenguaje debe ser el déficit predominante con relativa preservación de otras funciones en fases iniciales y debemos descartar causas que no sean degenerativas. Existen tres variantes principales: la semántica, donde se pierde el conocimiento conceptual; la gramatical, donde predomina la dificultad en la producción; y la logopédica, donde hay problemas en repetición y hallazgos de palabras. Cada una tiene una base neuroanatómica que se distingue una de otra, lo que hace imprescindible una evaluación neuropsicológica muy precisa y muy profunda. En la variante logopénica, el rasgo central es la anomia, es decir, tiene dificultades para encontrar las palabras, lo que genera pausas frecuentes en el discurso. También hay un déficit en repetición, especialmente en frases largas, lo que refleja una alteración en la memoria auditiva verbal a corto plazo. Aparecen errores fonológicos como sustituciones, distorsiones o distorsiones de sonido. Lo interesante es lo que se preserva: la gramática, la comprensión de palabras y el conocimiento de objetos se mantienen relativamente intactos. Desde el punto de vista neuropsicológico, esta variante se asocia fuertemente con la enfermedad de Alzheimer, aproximadamente en un 77%, y anatómicamente se observa una atrofia en la región temporoparietal izquierda, afectando esa red dorsal del lenguaje. En cuanto a la variante semántica,
el problema central es la pérdida del conocimiento conceptual, como lo mencionamos anteriormente. El paciente puede hablar con fluidez, pero su discurso es vacío, pierde el significado de las palabras, presenta una anomia severa y dificultades para comprender palabras aisladas. Sin embargo, se conserva la repetición, la estructura gramatical y la producción motora del habla. Esto, pues básicamente genera una disociación muy característica entre la forma y el contenido. A nivel neuroanatómico, encontramos una atrofia en los lóbulos temporales anteriores, especialmente en el polo temporal izquierdo, afectando la vía ventral del lenguaje. En la variante gramatical, el lenguaje se vuelve esforzado, no fluente, gramaticalmente alterado, ¿sí? Observamos agramatismo, es decir, frases simplificadas o incorrectas, y también una apraxia del lenguaje, con distorsiones y pausas constantes. El paciente hace un gran esfuerzo para comunicarse, lo que es clínicamente muy evidente. A diferencia de la variante semántica, aquí la comprensión de palabras aisladas suele estar conservada, al menos en etapas iniciales. Neuroanatómicamente, el compromiso se localiza en regiones frontoinsulares izquierdas, afectando la red dorsal del lenguaje. Acá brevemente un resumen de la correlación de estas afasias, mm, donde la relación entre la cognición y el cerebro es puramente clara. La variante semántica, observamos una atrofia en los lóbulos temporales anteriores, especialmente izquierdos, afectando la red ventral del lenguaje. Esto se traduce clínicamente en la pérdida significativa del significado de las palabras. La variante logopénica, la afectación se localiza en la región temporoparietal izquierda, impactando la red dorsal, particularmente en el fascículo arcuato, y lo que genera dificultades en la repetición y en el acceso léxico. Y la variante gramatical, el compromiso frontoinsular posterior izquierdo, afectando también la red dorsal y produciendo un lenguaje no fluente con errores gramaticales. Es importante tener en cuenta que la fenomenología no siempre es pura. En etapas tempranas puede haber una superposición de los síntomas, como por ejemplo puede presentarse anomia en todas las variantes, ¿sí? El diagnóstico requiere de una integración cuidadosa entre el perfil neuropsicológico y los hallazgos en la neuroimagen. En la enfermedad de Parkinson, el compromiso cognitivo es altamente prevalente. Desde el punto de vista neuropatológico, hay degeneración subcortical y acumulación de alfa-sinucleína junto con tau y beta-amiloide. En términos evolutivos, podemos tener pacientes sin deterioro, con deterioro leve y con demencia establecida. El perfil neuropsicológico se caracteriza por una lentitud psicomotora, disfunción ejecutiva y déficit visoespacial temprano. Además, la presencia de alucinaciones puede ser un predictor de la progresión a una demencia, y también hay pues, factores de riesgos muy claros como una edad avanzada, baja escolaridad y trastornos del sueño REM. Aquí, para ir ya cerrando, en cuanto a las demencias secundarias y potencialmente reversibles, hasta el 20% de los casos pueden ser reversibles, valga la redundancia. Esto implica que antes de etiquetar a un paciente con demencia, debemos hacer un tamizaje exhaustivo de ese paciente. Las causas pueden ser nutricionales, como un déficit de vitamina B12, endocrinas, como hipotiroidismo, infecciosas como VIH o neurosífilis, o estructurales como la hidrocefalia o tumores. Identificarlas a tiempo puede cambiar completamente el pronóstico pues, de este cuadro. Aquí, digamos, como parte de las conclusiones, pues el abordaje clínico debe estar estructurado primero, pues debemos descartar un síndrome confusional agudo, es decir, un delirio.
Luego evaluar si se trata de un trastorno psiquiátrico, como una depresión, lo que llamamos unas características muy semejantes a la demencia o que podrían causar unas características muy semejantes a una demencia. Después, es fundamental evaluar el compromiso funcional, porque esto es lo que diferencia deterioro leve de una demencia. Y finalmente, buscar causas reversibles. Todo esto se hace integrando la información del paciente, del informante y de las pruebas cognitivas que se lleguen a aplicar. Con esto se vea. Como conclusiones, aquí simplemente dejo como cierre y resumen de lo que vimos a lo largo del encuentro, ¿sí? Digamos que es importante, pues, que en el diagnóstico de demencias, pues, debe basarse en una tarea fundamental, el perfil cognitivo, la historia clínica y sus comorbilidades, y imágenes diagnósticas estructurales. Digamos que a partir de esto podemos identificar patrones característicos del Alzheimer, del Parkinson, de las enfermedades vasculares, con cuerpos de Lewy, de las frontotemporales, que básicamente nos ayudan como a generar esta diferenciación. Y ya para cerrar, pues la implicación, el diagnóstico tiene implicaciones bastante profundas, permite optimizar tratamientos, planificar el futuro y apoyar el entorno familiar. No estamos solo identificando una enfermedad, estamos impactando en la calidad de vida de los pacientes. Y con esto doy por finalizado esta charla. Quiero agradecer su atención y espero que haya sido de su agrado.